En realidad somos aproximadamente 100, 150 especialistas en nuestro país. Creo que la parte más álgida de la cirugía es cuando hacemos la unión del intestino. Donde tu mirada ha sido la diferencia del resultado final o el resultado exitoso de esta cirugía. Lo más responsable y lo adecuado sería a partir de los 45 años empezarnos a checar en cuanto al colon y el recto. Te doy la bienvenida a Health Data, el podcast de Health Marketing, en donde pasamos lo mediático por el filtro de la ciencia y lo ético. Ya sabes que tenemos aquí a los grandes líderes y el día de hoy nos acompaña el doctor Tapia, quien es un coloproctólogo experto en endometriosis y nadie sabe mejor que él de endometriosis intestinal y cáncer de colon. Yo tengo la posibilidad de atender muchos pacientes que la mayoría de los médicos no podrán. Nuestros sistemas de salud probablemente colapsarían si hiciéramos estudios a todas las personas de más de 45 años para prevenir la enfermedad. Tuvimos que rehacer esa parte del procedimiento para poder asegurarnos que estaba bien perfundido y que no tendríamos problemas posterior a la cirugía. Desde la parte de los pacientes se agradece, ¿no? Un experto que está constantemente actualizándose, buscándose y retándose a sí mismo. Los pólipos normalmente no van a degenerar en cáncer, solo el 10% puede generar el cáncer. La forma en que ves esta bolsita de colostomía creo que va a ser mucho más sencillo el camino para poder buscar el bienestar a largo plazo. Sin embargo, actualmente estamos viendo estos casos de personas en sus 30s, en sus 40s, con cáncer de colon. Tenemos malos hábitos que antes no había, ¿no? En cuanto a sedentarismo, mala alimentación. No somos más de 6 o 7 cirujanos colorectales que estamos haciendo endometriosis de manera rutinaria. Estoy muy orgulloso de formar parte de Endolatam desde que inició. Está bien establecido que la mujer tiene que empezar a hacer papanicolaos desde que es joven y está bien establecido que debe hacer ultrasonidos mamarios y mastografías, pero no está bien establecido que debemos hacer colonoscopías a partir de los 45 años. Bienvenido, doctor Tapia. Hola, Caro. Gracias por la invitación. Ay, un placer que estés por acá. Pues mira, yo sé que eres un grande en México, Latinoamérica, y pues yo quiero aprovechar este espacio para obtener la mejor data que yo estoy segura que va a transformar las vidas y para estrategias de las personas. Si te parece bien, vamos a las preguntas. Dale, adelante. Súper, doctor. Entendiendo que la coloproctología no es una posiblemente área en la medicina tan conocida como otras sí lo son, yo quisiera saber ¿en dónde nace? Si tienes por ahí alguna anécdota o algún dato específico sobre tu preferencia a elegir este camino que tú dices, oye, toda mi energía hacia la coloproctología. Sí, como tú bien dices, la coloproctología es una especialidad más que poco conocida, es poco frecuente. En realidad somos aproximadamente 100, 150 especialistas en nuestro país. Entonces, más que una especialidad, es una subespecialidad. Para hacer coloproctología tienes que hacer primero 4 años de cirugía general y posteriormente buscar un hospital sede donde puedas formarte como subespecialista en cirugía de colon y recto. Me impacta el número que dices. De hecho, eres el primer coloproctólogo que yo conocí. Debo decirlo. Sí, es interesante. Y sobre esto, sobre esta carrera y esta especialidad o subespecialidad, ¿qué es lo que a ti te apasionó a tomar este camino? ¿Hubo algo en específico? Sí, mira, como cirujano general, la palabra lo dice, es muy general, abarcas mucho. Abarcas desde trastornos musculoesqueléticos, endocrinos, intestinales, puedes operar hernias, estómago, intestino delgado, grueso, pero es una especialidad que te da muchas herramientas para operar un poco de todo. Pero mi visión siempre fue como de hacer algo que me permitiera ser experto como en un área muy específica. De ahí nacen las subespecialidades. A mí puntualmente me llamó mucho la atención la cirugía de colon y recto cuando estaba haciendo cirugía general. Primero porque me di cuenta que me apasiona ese tipo de cirugías. Y además de que te da una gran abanico de posibilidades, tanto diagnósticas como terapéuticas. Básicamente te convierte en un cirujano muy completo. Porque no solo vas a seguir haciendo la parte de cirugía general, sino te vuelves experto en el tratamiento de las enfermedades tanto benignas como cáncer, en el caso del colon y del recto. Y además te adiestra para poder hacer colonoscopías que son diagnósticas, terapéuticas. Y bueno, esto al final del día repercute en tener una buena atención médica para nuestros pacientes. Creo que es eso, el buscar ser como experto en un área única y que no mucha gente lo pueda hacer también. Eso siempre me llamó la atención. Un poquito sí tiene que ver
el ego de decir, bueno, yo tengo la posibilidad de atender muchos pacientes que la mayoría de los médicos no podrán. Digo, yo sabía que estoy esperando que menciones un poquito sobre el no cualquiera puede hacerlo. Pero podrías platicarme, porque este es el espacio para ello, ¿no? Como donde redefines tus éxitos y queremos saber cómo lo lograste. Entonces, ¿qué habilidades consideras que tienes tú? O sea, el doctor Tapia, ¿qué habilidades tiene que te coloca en ser esa minoría de especialistas en coloproctología? Bueno, la coloproctología, como te decía, abarca las enfermedades benignas y malignas del colon y recto. Pero después también puedes tú decidir cómo enfocarte a un área donde te vas a volver experto, como si tuviéramos que hablar de una superespecialidad dentro de la subespecialidad. Por ejemplo, hay muchos colegas coloproctólogos que se vuelven expertos en la fisiología no rectal y pueden hacer estudios altamente especializados como una manometría o un ultrasonido endoanal. Hay otros que se vuelven expertos en la cuestión de una enfermedad compleja que se llama CUSI o Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, que también requiere de un expertise alto para poder diagnosticar y tratar de manera adecuada Pero las enfermedades. háblame de ti, doctor. Y yo, ¿Cuál es a mí este camino tuyo? me apasionó la laparoscopía. Okay. La cirugía de mínima invasión fue lo que yo siempre quise hacer. Entonces, de entrada, por ejemplo, cuando yo decidí hacer coloproctología, busqué un hospital en nuestro país que tuviera un alto volumen, que tuviera la tecnología suficiente y la escuela que te permitiera desarrollar habilidades en la laparoscopia avanzada. Y es por eso que yo busqué entrar al Hospital General de México, que es el hospital general más grande de nuestro país. De hecho, se conoce como el general de generales. Y que al final ahí pude no solo reencontrar con eso, que era buscar ser muy bueno en cirugía laparoscópica, sino me permitió todavía seguir abarcando más, buscar extender como mis horizontes con rotaciones en el extranjero. Yo me formé o hice un curso de laparoscopía avanzada en España y posteriormente regresar a México y encontrarme con que podía seguir desarrollándome todavía en otras áreas de la laparoscopía como la endometriosis y ahí seguirme formando con diferentes expertos a nivel mundial como el doctor William Kondo, como el doctor Armando Menocal, que además tengo el gusto de trabajar con él. Y entonces eso me ha permitido no quedarme nada más como cirujano de colon y recto, sino volverme también lo que yo considero un experto en laparoscopía avanzada en cirugía de mínima invasión de colon y recto. Te escucho y eres este experto, ¿no? Esa persona que en primera veo como esta oportunidad que dices, de esto hay poco, ¿no? ¿A qué se debe? Porque entiendo que te gustan los retos. Creo que desde la parte de los pacientes se agradece, ¿no? Un experto que está constantemente actualizándose, buscándose y retándose a sí mismo. Y recuerdo ahorita, doctor, esa anécdota que habían hecho ciertos procedimientos en donde posiblemente ya lo daban por terminado. Pero fuiste tú quien dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una pausa, hay que valorar esta situación y otra en los distintos casos donde tu mirada ha sido la diferencia del resultado final o el resultado exitoso de esta cirugía. ¿A qué se debe ello? ¿Es una intuición aleatoria? ¿Podrías platicarnos sobre esto, doctor? Digo, evidentemente sí es algo que se va desarrollando de manera intuitiva, pero también la formación es muy importante. Nosotros como cirujanos colon y recto, como te platicaba hace un momento, tenemos esas herramientas que nos permiten también estar preparados para resolver alguna situación dentro del quirófano que los demás especialistas no podrían. En cirugía de endometriosis esto llega a ser muy valioso, o en cirugía de cáncer de colon y recto, porque creo que la parte más álgida de la cirugía es cuando hacemos la unión del intestino, del colon con el recto. Y entonces es la parte más álgida porque es la que puede dar más problemas posteriores a la cirugía. Y creo que tenemos que asegurarnos que todo esté a la perfección. Hay muchos parámetros que tenemos que medir, como es una adecuada perfusión sanguínea, que no estén tensos los tejidos, que estén libres, que estén holgados y que tengan bordes invertidos. Ahora, eso es la parte técnica y esa es la parte que como coloproctólogos nos hemos formado, pero sí existe también otra parte que es la intuición. A pesar de que ya contamos con herramientas que son muy importantes, como el verde indocianina, que nos permiten valorar adecuada irrigación, eso es en tiempo real, pero tiene una duración de 5 minutos. Entonces, en alguna ocasión, a pesar de que tengamos una buena perfusión por verde indocianina, visualmente todavía quedaba cierta duda. Y me acuerdo que en ese momento, platicando con mi equipo, les dije, ¿saben qué? Me gustaría esperar 15, 20 minutos más para ver cómo se comporta la coloración, la irrigación de mi intestino. Y creo que en esa razón tuve
toda la razón, básicamente, de poder ver que a los 15, 20 minutos no teníamos una adecuada perfusión sanguínea. Y en ese caso tuvimos que rehacer esa parte del procedimiento para poder asegurarnos que estaba bien perfundido y que no tendríamos problemas posterior a la cirugía. Y en otra ocasión, una paciente que después de hacer esta unión presentó un sangrado muy discreto saliendo a través del recto. Este sangrado podría ser normal, esperado, pero esta parte de la intuición es más de lo que yo normalmente estoy acostumbrado a ver. Entonces, aquí entra la parte de que como colorectales podemos hacer procedimientos endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Entonces decidí hacer una colonoscopia transoperatoria y efectivamente la unión por dentro estaba sangrando. A pesar de que por fuera se veía muy bien, por dentro teníamos un sangrado que pudiera condicionar que después esto se abriera por isquemia o por otras condiciones. Entonces, ahí mismo colocamos unos clips de titanio y resolvimos el problema. Entonces, creo que lo valioso que nosotros aportamos en este tipo de cirugías es que no solo podemos hacer el procedimiento, sino estamos preparados para este tipo de situaciones. Claro, y fíjate, creo que es uno de los grandes miedos de las pacientes que se van a someter a un procedimiento que ya sea endometriosis o cáncer, ¿no? Que dices, oye, van a intervenir mis intestinos, ¿no? O sea, el colon, Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar? Yo he escuchado a muchas pacientes, en redes sociales, por ejemplo, muchas endo warriors, que temen una cirugía cuando tiene que ver con el intestino, ¿no? Y qué confianza da escucharte que si tú estás presente en una cirugía, que eso es algo que muy importante, que más adelante te hago la pregunta sobre ello, pero qué valioso es saber que en tu equipo, ya sea que vayan contigo, ¿no? Por cáncer de colon o estén en un equipo de endometriosis donde estés tú y saber que el doctor Tapia va a estar ahí para estar con todos los sentidos observando, ¿no? Más allá de, hago el procedimiento y ya está, ¿no? Sino cuidar al 100% a la paciente y lo que tú has hecho y tu equipo también, ¿no? O sea, me parece muy valioso. Sí, gracias. Creo que de hecho lo platicaba ahorita porque estamos en un curso precisamente de endometriosis intestinal. Sí. Justo era lo que estaba platicando. Creo que el equipo multidisciplinario cuando aborda una enfermedad que es multisistémica ofrece mejores posibilidades de éxito. Nuestros resultados siempre serán mejores cuando se abordan de una manera integral, donde hay un experto en cada área para tratar una enfermedad que demanda eso. Claro, ¿y habrá cirujanos, coloproctólogos con tu expertise en todos los equipos, Doc? ¿Qué pasa en esos casos? Mira, yo creo que afortunadamente cada vez hay más difusión. En este curso tenemos cirujanos colorectales que han venido precisamente para seguir formándose en un área quirúrgica que no es habitual dentro de nuestra formación. Entonces, creo que afortunadamente, porque también tenemos un problema a nivel global en cuanto a la detección de esta enfermedad y cuanto al tratamiento de calidad de esta enfermedad. Y digo afortunadamente porque sí creo que debemos haber más expertos en nuestro país. Podría decir que no somos más de 6 o 7 cirujanos colorectales que estamos haciendo endometriosis de manera rutinaria, operando 3 a 5 volumen, pacientes a la semana. Y alta complejidad. Claro. Que básicamente, como te decía hace un momento, hemos dedicado todavía nuestra subespecialidad a convertirse en una superespecialidad de una sola enfermedad. Sí, eso es impactante y se agradece, Doc. Hay una preocupación, ¿no? Ya lo hemos platicado anteriormente, en tus redes sociales lo hemos compartido, desde esta información que tú nos diste, ¿no? Sobre el cáncer de colon, antes se pensaba que sucedía solo en hombres y en hombres ya mucho más grandes. Sin embargo, actualmente estamos viendo en la difusión, al menos en lo mediático, ¿no? Estos casos de personas en sus 30s, en sus 40s, con cáncer de colon. Y a la vez recuerdo estos videos que has compartido en redes sociales sobre cuando está la presencia de los síntomas y posiblemente es demasiado tarde. Quisiera que nos dieras, doctor, con este gran contexto, algunas recomendaciones o qué está haciendo actualmente la sociedad mal para que esto esté sucediendo. Lo que comentas es cierto. Yo creo que siempre ha existido el cáncer en personas jóvenes, pero antes no había tanta concientización para la detección temprana. Y sí, también está el otro factor de que tenemos malos hábitos que antes no había, en cuanto a sedentarismo, mala alimentación, el consumo de sustancias que son nocivas y que son cancerogénicas como el tabaco, el alcohol. Entonces, me imagino que antes sí existía, pero no había tantos malos hábitos como los tenemos ahorita. Ahorita tenemos también otro problema que es el sobrepeso en la juventud, el sedentarismo en la juventud, y que esto ha condicionado que sí, podamos observar más casos en personas jóvenes, que además buscamos ya la detección en personas más jóvenes.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir esto? Primero, hacer buenos hábitos, cambiar los malos y promover los hábitos que son buenos o benéficos para nosotros. Es decir, si nosotros tenemos el hábito del tabaquismo, tenemos que dejarlo. Si tenemos mala alimentación, promover alimentos ricos en fibra, alimentos no procesados, evitar un poco el exceso de carnes rojas, vino tinto. No está como tal prohibido, pero sí moderar. Creo que la frecuencia y la cantidad. Bajarle a los placeres inmediatos. Y pensar a largo plazo. Y lo segundo que es muy importante es hacer los estudios pertinentes a la edad que nos corresponde. Por ejemplo, si no tenemos síntomas ni tenemos antecedentes heredofamiliares, lo más responsable y lo adecuado sería a partir de los 45 años empezarnos a checar en cuanto al colon y el recto. Porque bueno, como hombres tenemos que checar próstata, mujeres tendrán que hacer mastografías, papanicolaos, pero está bien establecido que la mujer tiene que empezar a hacer papanicolaos desde que es joven y está bien establecido que debe hacer ultrasonidos mamarios y mastografías cuando llega después de los 40 años. Pero no está bien establecido que debemos hacer colonoscopías a partir de los 45 años. Creo que es un tema de que no existe suficiente difusión de la información y que también nuestros sistemas de salud probablemente colapsarían si hiciéramos estudios a todas las personas de más de 45 años para prevenir la enfermedad. Pero eso es lo que se busca, eso es lo que me gustaría que nuestros sistemas de salud pudieran llegar en algún momento, hacerlo para todos a partir de los 45 años. Y si tienes antecedentes heredofamiliares de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer, o has tenido síntomas muy importantes, es hacerlo antes. Es decir, hasta 10 años antes de la detección de un familiar directo. Si tuviste un familiar que lo detectaron a los 47 años, tú a los 37 deberías estar checándote. Ok, entonces, si no tienes casos, no hay síntomas, si no tienes casos en tu familia y no tienes síntomas, a los 45, sí o sí tienes que buscar al doctor Tapia y hacerte tu estudio, ¿no? Idealmente, sí. Idealmente, ¿no? Aquí en Morelia. Pero si tienes algún familiar, debo decir, yo tengo en mi familia, por ejemplo, ya voy para allá. Entonces, importante hacerte el estudio, porque vale más que acudas a tiempo a que después lo lamentes, ¿no? Porque algo escuché en tus redes sociales que puede ser más o menos agresivo, ¿no? El tratamiento o los estudios. ¿Me Totalmente. puedes platicar sobre ello? Sí, en etapas tempranas cualquier enfermedad, pero hablando específicamente de cáncer, se puede tratar de una manera eficiente. Podemos incluso hablar de curación a 5 años cuando se detecta a tiempo. Pero sería aún más importante poder prevenir. La prevención sería la ausencia de la enfermedad. Antes de que esto evolucione a una enfermedad que ya esté dando síntomas y que pueda comprometer o poner en riesgo tu salud o incluso tu vida, detectarla a tiempo para prevenir. ¿Nos puedes decir, como puntualmente, para que quede aquí en este podcast, lo que has mencionado antes respecto a cuando hay síntomas, puede ser que ya esté como avanzada la enfermedad? Sí, la enfermedad, existen 2 tipos de progresión del cáncer, la que viene de los pólipos y la que viene de mutaciones genéticas, ¿de acuerdo? Los pólipos normalmente no van a degenerar en cáncer, solo el 10% puede degenerar el cáncer. Sin embargo, es un riesgo, una responsabilidad que no tendrías que tomar, no deberías asumir esa responsabilidad, dado que se puede prevenir y erradicar. Un pólipo, para que se vuelva cáncer, requiere de mutaciones que normalmente tardan entre 8 y 10 años. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ha aparecido el pólipo, tardará 8 a 10 años en que se degenere en cáncer. Tenemos esa ventana de tiempo y es por eso que la colonoscopia se puede hacer cada 10 años cuando no hay presencia de pólipos. Entonces, el objetivo del estudio es detectar estas lesiones, este crecimiento de un tejido en el revestimiento de la mucosa interna del colon o del recto que se asemeja a un chipotito y que podemos en su momento, si hacemos un estudio adecuado, quitarlo para poderlo mandar a analizar, pero sobre todo para erradicar la posibilidad de que haga estas mutaciones en 8 o 10 años. Ok, sí, es bastante necesaria esta divulgación, ¿no? O sea, porque lo estás haciendo tú, los pacientes llegan contigo y se educan, pero todavía hace falta mucho más allá afuera, ¿no? Que se comparta, como dices, en salud pública, ¿no? Que hay de toda esta información que es necesaria. Doctora, hay una perspectiva bastante humana que hace falta que se grite al mundo, y es sobre la ostomía, ¿no? Que tú mencionas como esta perspectiva que sería óptima que se divulgue, ¿no? Sobre esta oportunidad de vida en lugar de tomarse como algo catastrófico o final en el momento de gozar la vida. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿O qué es lo que tú compartes a tus pacientes cuando pasan en este procedimiento? La colostomía siempre es un proceso adaptativo emocional
sí es un impacto y entiendo que la mayoría de las pacientes, hombres o mujeres, prefieren incluso evitar el tema, no hablarlo o no, que no quepa la posibilidad de que vaya a ser. Entonces, se puede ver de dos formas la colostomía. Como lo dices, como algo catastrófico que va a impactar tu vida y que emocionalmente puede desgastarte, o lo que yo decido ver es un puente para tu bienestar. ¿Por qué? Porque la colostomía muchas veces es un medio necesario para que el tejido por dentro sane. Hay colostomías que tienen otra función, pero la inmensa mayoría es permitir que el tejido sane y entonces podamos hacer una reconexión mucho más segura más adelante. Entonces, si tú lo ves así como una posibilidad de vida, ¿sí? Para que tu cuerpo sane, que es algo temporal y que además no debe impactar tu calidad de vida, no debe modificar lo que haces diariamente, que evidentemente sí lo puedes ver y lo puedes escuchar en algunas ocasiones, impacta visualmente ver la bolsita, pero es un periodo de transición, es un periodo de adaptación. Y la manera en que tú decidas abordar la forma en que ves esta bolsita de colostomía, creo que va a ser mucho más sencillo el camino para poder buscar el bienestar a largo plazo. Ok, sí. Definitivamente es algo que quien sabe es quien lo vive, o sea, la manera profunda en la que impacta en la mente, ¿no? En la forma de entenderlo, pero que tú les acompañes y que brindes esta opción sobre este puente, es momentáneo hacia un resultado final óptimo, me parece muy valioso y algo que sí se tiene que continuar promoviendo y divulgándose sobre esto existe y son formas positivas y óptimas y científicas, ¿no? De continuar sobre la vida, ¿no? Doctor Tapia, tengo otra pregunta que me gustaría que las personas que nos siguen lo sepan, ¿no? O sea, estas 3 razones para acudir con un coloproctólogo, para buscar una cita. Primero, que sepan que es un lugar muy seguro, donde se puede hablar en confianza, porque muchas veces existe la pena de ir con el coloproctólogo. Es entendible, pero sí me gustaría que sepan que es un lugar sumamente seguro para que se abran y platiquen de manera libre lo que están sintiendo y no se sientan presionados ni ninguna otra emoción negativa. Segundo, el objetivo de hacer una revisión adecuada permite prevenir enfermedades que después puedan requerir de mucho esfuerzo, tanto económico como desgaste físico o cirugías complejas, algo que pudiera haber sido muy sencillo tratar a tiempo y que por pudor no puedan acudir a la consulta, no me parece que deba ser así. Y lo tercero es que se sientan también protegidos por un equipo multidisciplinario, porque hace ratito platicábamos de la colostomía, el acompañamiento, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender que también los equipos multidisciplinarios ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y si tenemos que apoyarnos con psicología para acompañamiento, tenemos eso en el equipo. Si tenemos que apoyarnos con nutrición para establecer las reglas del juego de la alimentación, también nos apoyaremos con nutrición. Entonces, es ofrecerle al paciente que vaya con nosotros el equipo multidisciplinario, la mejor tecnología posible y un trato humano y cálido. Ahí están las 3 razones y me parece que el pudor es nada a comparación de los beneficios que se pueden obtener para la salud, porque pues sin salud no hay nada, ¿no? Y esto es algo muy importante, una gran inversión de vida desde el autocuidado, ¿no? Sin la necesidad de que ya sea algo catastrófico o más complejo, Doc. Tengo una pregunta sobre Endolatam, Doc. ¿Qué nos puedes decir sobre esta formación o este cambio que está habiendo, ya sea con los coloproctólogos en los equipos multidisciplinares? ¿Cómo ves tú este movimiento? ¿Crees que hay un cambio ahorita o cuál es el rumbo de esto? Creo que a futuro esto va a tener un impacto muy importante en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de Endolatam desde que inició. He visto cómo se han ido agregando más ginecólogos, más cirujanos colorectales, urólogos, especialistas en fisiología, en nutrición, formando una comunidad de médicos que buscamos el mismo fin, ¿no? Que al final es tener un impacto positivo en la salud de las mujeres con esta enfermedad, que estamos comprometidos con eso y que a pesar de que sí existe como muchos retos e incluso hay algunas personas que todavía se resisten a hacer estos cambios, estamos formando una comunidad muy fuerte y que precisamente engloba todo lo que hemos platicado. Equipo multidisciplinario, difusión de la información para la prevención y para el diagnóstico y
formar especialistas que tengamos el mismo enfoque clínico, que estemos como compartiendo esa misma visión de cómo tratar la enfermedad. Preservando, ¿no? Que es algo que has mencionado anteriormente. Sí, claro. Que tienen quienes se van hacia esta área, ¿no? Exactamente. Que podamos hacer una cirugía que se llama estandarizada para todas nuestras pacientes. Se van incluso modificando técnicas. Las que teníamos inicialmente no son las mismas que estamos haciendo. Y compartiendo estas técnicas para que todos los demás cirujanos puedan hacerla de una manera que sea reproducible y sencilla. Entonces, eso es sumamente valioso, claro, eso. Valioso, importante, y te agradezco por ello, Doc. Antes de irnos, me gustaría que nos compartieras si tienes algunos proyectos que vienen o dónde podemos encontrarte. Sé que aquí estás en Morelia, pero tienes 2 consultorios. ¿Podrías decirnos dónde pueden contactarte las personas? Bueno, lo más fácil es buscarme en redes sociales. Estoy tanto en Instagram como en Facebook como proctólogo en Morelia. Tengo una página donde constantemente estoy subiendo información, artículos, que es proctólogoenmorelia.com, además de las redes sociales que hemos estado compartiendo, tratando de difundir un poco más de información para concientizar a nuestros pacientes. Y nada, seguimos trabajando aquí en el Hospital Ángeles. Ahorita estamos terminando un curso y seguiremos haciendo cursos en el transcurso del año. Estaremos viajando al extranjero para compartir un poco más de lo que estamos haciendo aquí en Morelia, difundir un poco más para generar conciencia de las enfermedades y los tratamientos novedosos que estamos ofreciendo. Y más adelante, ¿qué me gustaría? Bueno, estamos ya en vías de traer un robot aquí a Morelia, entonces la formación en cirugía robótica es algo que también me interesa mucho. Yo espero poder estar ofreciendo también eso pronto a mis pacientes. Muchas gracias, Doc, por esto. Y algo más, Doc. ¿Usted recomendaría health marketing? Es mi pregunta. ¿Tiene algún mensaje para algunos colegas u otros cirujanos o doctores que tenga respecto a health marketing como tal? Claro, yo he estado muy contento. Y bueno, primero la calidad del trabajo es algo que superó mis expectativas. La edición de los videos, la calidad de los videos. Pero hay otra cosa que es muy importante también. Las personas que trabajan contigo a tus alrededores tienen una gran responsabilidad ética de trabajo, pero además tienen mucha calidad, te hacen sentir muy tranquilo, confiado, te ayudan a desenvolverte de una manera donde te sientes cómodo. También creo que hemos ido evolucionando. Nuestros videos han sido cada vez más dinámicos porque estamos más tranquilos, estamos en mayor confianza. Y además algo que me gusta muchísimo es que hay veces que nosotros tenemos como palabras muy estructuradas, ribombantes, un poco complejas, y que está bien para nosotros, pero que al final para poder aterrizar a lo que queremos, que es llegar a un público, pues a la población en general, nos ayudan mucho a estructurar esos pensamientos de una manera más sencilla y organizada, y además atractiva para el público. Entonces creo que eso es muy bueno. Ay, muchas gracias, doctor, por su confianza, por este espacio en Health Data, y estoy segura que todo lo que nos compartiste el día de hoy va a ser de provecho tanto para colegas, ¿no? que quieran sumarse, que quieran contactarte, como también para pacientes que están buscando respuestas, que quieren esa data para transformar su vida y estrategias para seguir adelante y de la mejor manera. Entonces, pues muchas gracias, doc. Gracias a ti, Caro. Gracias por la invitación. Un placer.